Queremos seguir conversando sobre el tema de la reforma tributaria propuesta por la candidata Michelle Bachelet. Para ello nos acompaña el director del Programa Económico del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, Luis Felipe Lagos. Luis Felipe, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. La propuesta de Michelle Bachelet de llevarse a la práctica, ¿afectaría el empleo, la inversión o el crecimiento en Chile? Por cierto, cuando uno modifica los impuestos, cambian los incentivos y cambian los incentivos de las personas en cuanto a su ahorro, de las empresas en cuanto a su inversión y en cuanto a su ahorro. Por lo tanto, eso afecta a la tasa de crecimiento y afecta al empleo. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno del presidente Piñera pudo subir el impuesto a las empresas, lo subió y sin embargo tiene cifras de crecimiento, de empleo muy buenas? Es cierto, pero déjeme darle un detalle. Esa alza fue menor que la que se está proponiendo ahora y además hay un cambio de régimen en forma importante. Fíjese usted que la alza de impuestos que hizo el gobierno el año pasado sí afectó el ahorro de las empresas. Si vemos las últimas cifras de ahorro de las empresas, el ahorro de las empresas ha caído en forma importante. No solamente por eso, sino que porque han subido los costos laborales y han subido en particular los costos de energía. Por lo tanto, las utilidades disponibles, que es el ahorro de las empresas, son peores. ¿Tiene alguna estimación de cuánto podría afectar o al empleo, o a la inversión, o al ahorro? ¿Alguna estimación de esta propuesta de Michelle Bachelet, si es que se concretara, cuánto podría afectar? No hemos hecho un cálculo de la última propuesta que salió recién hoy, pero uno puede tomar parámetros de algunos estudios y ver qué efecto puede tener una cosa de este tipo. Le repito que esto, como incentiva cambios en el comportamiento, los efectos son difíciles de computar y de prever en este momento. Pero uno podría, usando los parámetros que hay, si uno sube la tasa de impuestos de las empresas de 20 a 25, eso es un 25% de alza en la tasa de impuestos, no es menor, podría tener un efecto sobre la tasa de crecimiento de medio punto. Medio punto menos al año. Exacto. ¿Y el tema del FUT, del Fondo de Utilidades Tributables, de eliminarlo, tendría también un efecto adicional? Mire, claro, porque el FUT en el fondo, el FUT es un registro, de hecho, entonces no es que no es un pozo de dinero, sino que esos ahorros están en inversiones, pueden ser inversiones financieras o inversiones físicas, capital físico o lo que sea. Entonces, si usted lo elimina, en el fondo, y además de eliminarlo, hace que las personas, los dueños de las empresas, tributen con su tasa, no solo los retiros de utilidades, sino que sobre las utilidades, las retire o no. Eso equivale entonces a subir la tasa y además tiene un problema muy importante para los pequeños ahorrantes, porque supóngase usted un pequeño ahorrante que tiene un fondo como el fondo A, que tiene acciones en la AFP. Entonces, a fin de año, la empresa, que él tiene una ínfima participación, esa empresa va a tener utilidades. Y supóngase usted que no reparte dividendos, o sea, no reparte las utilidades. Va a tener que pagar esta persona porque esa empresa tuvo utilidades. Y resulta que no va a tener la plata porque no hubo reparto de dividendos. O sea, esta persona va a tener un problema de liquidez para pagar sus impuestos. ¿Se fija? O sea, aquí hay un problema que no se ha pensado bien. O sea, todas las aristas que puede tener esta propuesta son muchas. Respecto de las pymes, ¿se ha asegurado desde el comando Michelle Bachelet que esta propuesta no las va a afectar? No porque no las toque, porque les van a subir los impuestos de 20 a 25%, sino porque se compensa a través de otros mecanismos, como por ejemplo el tema de la depreciación automática. Revisadas las compensaciones, por llamarlos de alguna manera, o incentivos, por decirle otro nombre, ¿cree usted que va a haber un efecto adicional, además, nocivo para las pymes, y por qué? Sí, yo creo que el guiño que se le hace a las pymes es bastante menor, ¿no? Porque bueno, las pequeñas empresas ya tenían un mecanismo que se llama el 14 TER, que funcionaba de esa manera. O sea, tenía depreciación instantánea, pero para acceder había que tener un límite de 5.000 y ahora son 14.000. O sea, hay más empresas que pueden acceder a ese régimen que antes no podían, eso es cierto. Ahora, pero la posibilidad de depreciación instantánea al cuarto año va a estar disponible para todo tipo de empresas, para grandes y chicas. O sea, el guiño a las pequeñas, comparado con lo que se hace con las grandes, es muy menor. Y lo segundo que usted me pregunta, la depreciación instantánea, hay que entender bien, está diseñada para activos fijos, para capital fijo, o sea, construcciones, maquinarias. Ahora, no toda la inversión hoy día de una economía moderna se hace
en maquinarias y equipos. Uno puede tener, por ejemplo, en el medio que ustedes trabajan, todo lo que es la tecnología de información. A lo mejor hay muchas ideas o procesos nuevos y poco activo, puede funcionar con una pequeña instalación. Entonces, el permitir depreciación instantánea solo en ese tipo de activo es bastante limitado. Pero se lo pregunto en otra forma. Aparte del tema de la depreciación instantánea, se ha dicho desde el comando Michelle Bachelet que cuando se haga la raya para la suma final, las pymes van a pagar menos impuestos. ¿Usted les cree o no? Bueno, no es claro, porque se eliminan dos mecanismos que tenían ahora que eran variantes de opciones para pequeñas empresas, que se eliminan. Dos, se le sube la tasa a 25, retiren o no retiren. Y tienen este mecanismo de depreciación instantánea, pero que solamente sirve ¿para qué? Para el pequeño empresario que se compra una camioneta, entonces eso la puede depreciar. Pero si él decide hacer otro tipo de inversión o en otra empresa, no lo puede hacer. Uno de los cuestionamientos que se le hacen hoy al sistema tributario chileno es que no es lo suficientemente progresivo, o sea que las mayores fortunas no pagan una cantidad importante de impuestos porque se acogen a distintas formas, como por ejemplo tributar como empresa, el mismo tema del FUT, etcétera. ¿Con estas medidas se subsana en algo ese problema? Mire, el problema es el siguiente, y que va en la dirección de la equidad del sistema. En los sistemas que tienen base ingreso, o sea que las personas tributan sobre los ingresos y las empresas sobre las utilidades. En el caso de Chile, el impuesto que pagan las empresas es un adelanto del impuesto personal y por lo tanto es un crédito para su impuesto, ¿no? Porque los dueños de las empresas son las personas. En esos sistemas siempre hay un dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es que si uno lo hace más progresivo, o sea, pone tasas más altas, castiga la eficiencia del sistema, o sea, castiga el ahorro, castiga la inversión y castiga eventualmente el crecimiento. Entonces, es un dilema que tienen esos sistemas. ¿Y esta propuesta va en la dirección de ser más progresiva, lo que puede tener sus dificultades también, como usted dice, pero va en esa dirección o no? Teóricamente está diseñada para eso, pero en la práctica no sabemos, porque los impuestos tienen una peculiaridad. Usted los pone en un lado, pero al final no sabe dónde terminan los efectos. Hay que mirar el mono completo. Es como el equilibrio general cuando uno va al médico internista. Mira, ¿no es cierto? Usted le duele la cabeza, pero a lo mejor proviene de otro lado o tiene efectos en otro lado. Aquí es lo mismo. Usted sube los impuestos y puede al final esto perjudicar la equidad. ¿En qué sentido? En que si usted debilita la tasa de crecimiento, debilita la creación de empleos y en particular las pequeñas empresas, puede terminar con menores empleos y con salarios más bajos. No necesariamente el capital va a ser el que va en el fondo a pagar el impuesto. Usted nos dijo efectivamente que la reforma hecha por el presidente Sebastián Piñera o el ajuste según otros hechos por el gobierno de Sebastián Piñera sí afectó el ahorro, por ejemplo. Usted tiene como demostrarlo desde su perspectiva. Pero al parecer no afectó el empleo, porque siguieron creando empleos y bastante. De hecho, el gobierno se jacta de eso. Mi pregunta es si con el monto que pagan hoy las empresas de 20%, ¿están en el límite de lo que pueden aportar sin afectar el empleo específicamente? Mire, ¿Están como al límite? Déjeme decirle una cosa. Generalmente se dice que las empresas en Chile tienen una tasa muy baja, 20. Si uno la compara con los países, ¿no es cierto?, que nos comparamos ahora, que como somos miembros de la OECD, efectivamente hay algunos que, la mayoría tiene tasas más altas, y por ahí unos que tienen más bajas, como Irlanda, por ejemplo, ¿no? Y hay algunos que tienen tasas similares o que se están moviendo a tasas similares. Pero si uno quiere medir la contribución que hacen las empresas al pago de impuestos, entonces vamos a medirla de esta forma: la recaudación que proviene del impuesto que hacen las empresas como porcentaje del tamaño de la economía, que es el PIB. Chile está en el tercer lugar. ¿Cómo dirían ustedes? ¿Cómo es factible? Cuando con tasas bajas se recauda tanto. Porque los países de la OECD, y en particular los países ricos, tienen muchas exenciones. O sea, usted está en este sector, bueno, entonces tiene un tratamiento especial. Si usted está en este otro, tiene un tratamiento especial. Es que ahora, eso voy. Por lo tanto, el punto es, están en el cogote con el 20%, están aportando mucho, entonces a lo mejor sí, ¿cierto? Depende cuál va a ser el efecto sobre inversión y por lo tanto sobre crecimiento económico, y de ahí vamos a sacar el efecto sobre empleo. Ha dicho Joaquín Lavín, del comando de Pablo Longueira, que esta reforma sería una especie de Transantiago tributario. Desde un punto de vista más técnico le pregunto, ¿es posible hacer una comparación
con un desastre de política pública como fue en su momento ese? Bueno, yo entiendo la frase de Joaquín Lavín de esa forma, de que fue una política, el Transantiago una política pública mal diseñada, que no se pensó lo suficiente y no se, en alguna manera no se internalizó todos los efectos que podría tener. Y en ese sentido entonces lo dice, porque aquí estamos subiendo, esto no es un cambio menor. Estamos cambiando el régimen, estamos aumentando en 8.000 millones, la recaudación en Chile el 2002 fue más o menos 45.000 millones de dólares, lo estamos aumentando más o menos en 14%. ¿No le parece exagerada la frase entonces? Me parece que una forma coloquial de decir, oiga, cuidado, porque aquí podemos estar de alguna manera lesionando de forma importante el crecimiento económico y el rendimiento que ha sido muy bueno en la economía chilena en los últimos 30 años. Perdón, lo que pasa es que el Transantiago fue definido por el presidente Sebastián Piñera y por otros miembros de la centroderecha como la peor política pública de la historia reciente de Chile. Entonces, cuando uno lo compara, esta propuesta de Michelle Bachelet con el Transantiago, estaría diciendo que podría ser esta propuesta una de las peores políticas públicas de la historia reciente. ¿Así de grave sería la cosa para usted? No sé si la peor, pero podríamos estar abortando la capacidad de caminar en esta ruta hacia hacer una economía más moderna, más desarrollada y en el fondo solucionar nuestros problemas. Y yo quisiera decir un momento, nuestro problema de equidad, fíjense ustedes, yo creo que para romper este dilema nosotros podríamos aprovechar la oportunidad de querer hacer una reforma tributaria y irnos a una reforma tributaria que más que el que gana más tribute más, el que gasta más tribute más. Porque hoy día se da la siguiente paradoja: tomen dos personas que son exactamente igual, tomen dos mellizos, los dos ganan 100, uno decide ahorrar, termina pagando más impuestos, el otro se lo consume todo, dice no, ¿para qué voy a ahorrar? Paga menos impuestos. O sea, hoy día se castiga el ahorro y en particular el ahorro de las personas. Entonces, mucha gente dice, como las personas, ¿no es cierto?, las estamos castigando, en cambio las empresas sí tienen esta posibilidad de diferir impuestos si es que no retiran utilidades. Entonces, matemos esto. Yo propongo lo siguiente: démosle el mismo mecanismo de ahorro a las personas. Que las personas en el fondo tributen y a una tasa progresiva, que podría ser 40, incluso podría ser más si ustedes quieren, pero al consumo. Pero cuando ahorren, no les cobremos impuestos. Luis Felipe Lagos, gracias por haber estado con nosotros en Resumen Ejecutivo de CNN Chile. Gracias a ustedes por invitarnos. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en Resumen Ejecutivo.